Buenas tardes, soy Carmen Lorenzo, soy profesora investigadora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y coordinadora de la Maestría en Patrimonio Cultural de México. La plática que les voy a mostrar ahora ya está publicada en el Boletín Científico Magotzi, el número 12 del año 2018, y trata sobre las aportaciones que hizo el profesor Raúl Guerrero a la historia prehispánica de la cultura otomí, del pueblo otomí. El estudio sobre la cultura otomí o ñañú fue una constante en la obra del profesor Raúl Guerrero. No solo promovió la investigación etnográfica de este grupo, sino también se encargó de difundir sus modos de vida, incluyendo su gastronomía, música, festividades, artesanías, medicina, poesía, cuentos y leyendas. El acercamiento del profesor Guerrero al estudio del grupo otomí fue de manera temprana. Como él mismo mencionó, fue invitado por Manuel Gamio a participar en la investigación etnográfica y folclórica de los otomíes del Valle del Mezquital en el año de 1950. 2 años después, el gobernador Quintín Rueda Villagrán creó el patrimonio indígena del Valle del Mezquital, al que se integró el profesor Guerrero, por invitación del ingeniero Pedro Pablo Rivera Flores. A partir de entonces, dedicó su vida al estudio de este grupo. Todavía en la actualidad están presentes las temáticas relacionadas con los otomís que planteó el profesor Guerrero, como el origen y la antigüedad de este grupo, la relación de los otomís con los chichimecas, su cultura material y sus formas de vivir y de pensar. En esta plática trataremos de manera general algunos aspectos de estos temas y su relación sobre los otomís históricos. Raúl Guerrero mencionó expresamente que la historia prehispánica del grupo otomí es muy oscura. Uno de los principales problemas que abordó fue la antigüedad de los otomís, logrando ubicarlos dentro de uno de los grupos pertenecientes a la cultura arcaica de Mesoamérica y habitantes de la zona de Copilco y de Cuicuilco. La antigüedad de los otomís llevó al profesor Guerrero a estudiar el grupo lingüístico topami y su distribución. Los otomís, según el mismo Raúl Guerrero, provenían del occidente de México o bien de la costa del Golfo, y a pesar de ser en sus inicios cazadores-recolectores, poco a poco fueron creando aldeas se iniciaron en el cultivo del maguey, especialmente descubriendo el pulque y el aprovechamiento de las fibras textiles. Anterior a la fundación de Tula, existió un asentamiento otomí llamado Mamení, que significa lugar muy poblado. Posteriormente, con la caída de esta ciudad, se dieron una serie de migraciones y desplazamientos de población en el centro y norte de México. Estas migraciones masivas eran tanto de grupos aldeanos como de cazadores recolectores del norte, los que en su mayoría se dirigieron al centro de México. De acuerdo con Iztlizochtli, después de la caída de Tula, penetraron al centro de México 3 grupos: los tepanecas, los acolhuas y los otomís. Una vez iniciada la oleada migratoria de grupos del norte al sur, hubo desplazamientos del oeste al este. Acabada la extensión de los chichimecas de Xolotl, culturalmente recolectores cazadores, hubo una reacción de los pueblos sedentarios que se movieron hacia el oriente, ocupando tierras de los chichimecas. Estos pueblos eran sin duda agricultores. En un principio los otomíes se establecieron en la región de Jilotepec, Chiapan, y posteriormente Jaltocán, al norte de la Cuenca de México, que llegó a ser su cabecera entre los años 1220 y 1398. Con la caída de Jaltocán, provocada por Azcapotzalco, unos otomíes se extendieron a la región de la Teotlalpan, que comenzaba en el extremo norte de la Cuenca de México y abarcaba parte del Valle de Mezquital, e incluía a los actuales municipios de Atitalaquia, Atotonilco, Mixquiahuala, Tezuntepec, Ajacuba, Pachuca, Zapotlán y la región de Izmiquilpan, incorporando a Chilcuautla y Alfajayucan. Esta región contenía en su mayoría una población de lengua otomí. Otros otomís huyeron hacia las provincias de Mixtitlán y Tutotepec, al que pertenecía los poblados de Tenango y Huehuetla, aunque Tenango llegó a ser parte de los pueblos en encomienda de Mixtitlán en el siglo XVI. El profesor Guerrero dejó en claro que los otomís ocuparon primero el Valle de Mezquital y luego fundaron los señoríos otomís independientes de Mixtitlán y Tutotepec. Con estos desplazamientos,
Sobrevino un periodo de reacomodo poblacional. Algunos señoríos incorporaron nueva población modificando su composición étnica y otros más se desintegraron. Esto trajo como consecuencia un carácter militarista que infundieron los grupos migrantes. Otomís y chichimecas han compartido una historia común, a tal grado que se les ha confundido. Su vecindad permitió la mutua adopción de elementos culturales y por esta relación el profesor Guerrero también se ocupó de los chichimecas. El concepto chichimeca es problemático, ya que según Pedro Carrasco, con él se designa tanto a los pueblos del norte como a las características culturales de los cazadores-recolectores. En general existen tres significados con relación a este término: los pueblos nómadas, cazadores-recolectores del norte; los pueblos de cultura mesoamericana con antecedentes nómadas; y los pueblos distintos como los toltecas chichimecas. Como vimos, al desintegrarse Tula se incorporaron migraciones chichimecas de cazadores-recolectores a Mesoamérica. Uno de estos grupos fueron los llamados chichimecas de Xolotl, posiblemente de filiación PAMI. Estos tuvieron de inmediato contacto con otomís y nahuas, lo que facilitó su incorporación a la vida sedentaria. Con Tlotzin, hijo de Nopaltzin y nieto de Xolotl, se inició la llamada aculturación chichimeca, el uso de prácticas agrícolas y la adopción de la lengua náhuatl. Sin embargo, algunos chichimecas permanecieron en su condición de nómadas o bien se dedicaron a la agricultura, pero sin olvidar sus actividades de caza, pesca y recolección. Los chichimecas pames ocuparon Jilotepec, Izmiquilpan y Meztitlán, como vemos, zonas eminentemente otomís. Los chichimecas pames están considerados dentro de una área de transición entre los cazadores, recolectores y los agricultores, ya que se considera que adquirieron conocimientos, cultura e idioma otomí. A su vez, los otomís, por su situación de vecindad, aceptaron rasgos culturales chichimecas, como el arco y la flecha, el horno subterráneo, la pintura facial a rayas, los dioses de tipo Mixcoatl, la elaboración del pan de mezquite, la cestería en espiral, entre otros. Así, existió una fuerte relación o influencia entre otomís y chichimecas, por lo que existió un doble carácter de la cultura otomí, mezclando elementos mesoamericanos propiamente otomís y elementos del norte de México de los chichimecas cazadores-recolectores, ya que fueron el grupo del altiplano que más asimiló elementos de los cazadores-recolectores. Del mismo modo, los chichimecas lograron adoptar la cultura y las costumbres de grupos otomí sedentarios. Posteriormente, con el predominio de la Triple Alianza en la Cuenca de México, la Teotlalpan pasó a sus dominios, de manera que cuando llegaron los españoles, todos los grupos otomíes estaban bajo el poder de la Triple Alianza, a excepción de los señoríos de Meztitlán y de Tototepec. Resumiendo, al desintegrarse la ciudad tolteca, la frontera norte de Mesoamérica se retrajo hacia el sur y los otomíes septentrionales ocuparon el norte de la Cuenca de México y la Teotlalpan. En el periodo que va de la caída de Tula a la conquista, los otomíes se extendieron hacia el este, conformando los señoríos de Meztitlán y Tototepec e incorporando a su cultura muchos elementos de los chichimecas cazadores-recolectores. Estos, a su vez, migraron al centro de México, se hicieron sedentarios y adoptaron la lengua, las costumbres y la cultura otomí y náhuatl. En cuanto a la cultura material otomí, es difícil definir a nivel arqueológico un asentamiento de este grupo debido a la falta de evidencia de estructuras piramidales, cerámica o escultura. El profesor Guerrero explicó esto de la siguiente forma, y cito un pasaje de su libro Los otomís del Valle de Mezquital. Que nuestros otomís no hayan dejado obra material de su cultura en el Valle del Mezquital, consistente en una pirámide o esculturas en piedra, por ejemplo, debe hacernos recordar que, si en efecto constituyen un remanente de la población arcaica del Valle de México y que estuvieron asentados en Cuicuilco, sufrieron primero la acción del fuego con la erupción del volcán, luego emigraron a lugares inhóspitos, en donde más tarde fueron invadidos por los tolteca y luego los chichimeca, más tarde por los mexica
quienes cambiaron la toponimia otomí por la náhuatl. Después sobrevino la conquista hispana y continuaron sojuzgados, y en el México independiente han seguido sufriendo el desprecio o la indiferencia de los criollos y mestizos. El grupo otomí, como bien lo mencionó el profesor Guerrero, fue desde sus inicios sojuzgado y desplazado. Y bien, esta consideración debe tomarse en cuenta para explicar la ausencia de evidencia material arqueológico. Un ejemplo característico es el señorío de Meztitlán, donde la población mayoritariamente otomí no construyó un centro político, sino más bien la población vivía en casas dispersas, ubicadas en las laderas de los cerros. De acuerdo a esto, podemos suponer que no solo la amenaza de las frecuentes inundaciones, sino también el continuo asedio al que se vio sujeto este señorío independiente por parte del ejército mexica, fue lo que ocasionó este tipo de patrón de asentamiento. La falta de evidencia material de los otomís históricos contrasta con la cultura dinámica y viva de los otomís actuales, lo que llevó al profesor Guerrero a hacer un símil con fotografías fijas y en movimiento. Dice así: sus manifestaciones culturales en lo material, en lo estético, en su situación con relación al espacio, se interrumpieron y quedaron estampadas como una fotografía fija. Mas en las manifestaciones de su cultura espiritual, dinámica, situada en el tiempo, no sucedió lo mismo, sino que su proyección a manera de fotografía en movimiento siguió una evolución determinada, logró alcanzar niveles elevados. Los otomís eran cultivadores expertos. Dice Sagún que complementaban su alimentación con la caza, la recolección de hierbas y raíces y la pesca. Entre sus cultivos se encuentran el maíz, el frijol, chile, calabaza, nopal, tomate, chayote, camote y jícama, y explotaron extensamente el maguey. Además, cazaban venados, liebres, conejos, aves acuáticas y patos silvestres. Los productos de la caza y la recolección se destinaban al autoconsumo y llegaron a domesticar el perro y el guajolote. Emplearon la coa para plantar y sus instrumentos de caza eran redes, anzuelos, cañas, lanzas, lazos y cerbatanas. Su vestido consistía en huipiles y naguas de algodón y de ixtle. Además, elaboraban mantas y manteles. Fabricaban esteras con fibras de maguey. El tributo consistía en mantas, arcos, flechas, algodón, maíz, chile, aves y otros animales, además de servicio personal a los señores. Como los pueblos del altiplano, su organización social se basaba en los calpulis, unidad de parentesco y económica, y cada pueblo estaba constituido por varios calpulis. La propiedad de la tierra era comunal y servía tanto para el autoconsumo como para el pago de tributo. La sociedad estaba dividida en nobles, que eran los gobernantes, los sacerdotes y los tributados, y la gente en común, es decir, los trabajadores y los tributarios. Su patrón de asentamiento era disperso, aunque en casos como Jilotepec y Chiapas se concentraba la población en centros urbanos. En general, la población o la habitación consistía en casas bajas y pequeñas con cimientos de piedra, muros de adobe y techos de paja y pencas de madera. En cuanto al gobierno, existía un consejo consultivo para la toma de decisiones y gobernantes, o señores mayores que eran los dirigentes y señores menores que eran los jefes locales. Los otomís realizaban alianzas temporales entre los pueblos con fines de conquista. Las armas de guerra eran el arco y la flecha, que fueron adoptadas de los chichimecas. Además, mazos con puntas de pedernal, hondas, tiraderas, lanzadardos, lanzas con filos de navajas y rodelas hechas de cañas macizas y fibras de maguey. Los otomís adoraban a elementos de la naturaleza como cerros, cuevas, manantiales, árboles y fuego. Tenían un culto especial a la luna. Entre sus dioses se encontraban Yosipá, dios del fuego, Otontecutli, primer señor de los antepasados, y la diosa madre asociada a la tierra y a la luna. Sus lugares de culto fueron las cuevas y las cimas de los cerros. En la actualidad, los grupos otomís conservan mucha de su herencia prehispánica en sus actividades económicas diarias, artesanías, indumentaria, alimentación,
festividades, ceremonias, juegos y diversiones. No podemos dejar de mencionar el importante trabajo que el profesor Raúl Guerrero llevó a cabo con relación a la cultura del maguey y del pulque, que se muestra en su libro llamado El Pulque. En este trata no solo de la planta y la bebida, sino también todo lo relacionado con el folclore y el arte popular, incluidas las deidades prehispánicas, los ritos católicos, los tinacales, las pulquerías y los juegos, principalmente en conexión con el grupo otomí. Muchos aspectos de la vida cotidiana de los otomís actuales, que esbozó en un principio el profesor Guerrero, todavía hoy se discuten y adquieren un nuevo significado a través de la antropología de la noche, término acuñado por Jacques Talmier. El pensamiento otomí relacionado a las supersticiones de lo nocturno, la oscuridad, las sombras, la luna y los seres de la noche fue estudiado por el profesor y por su esposa Rosalía Rosado de Guerrero. Y les voy a mencionar algunos ejemplos que ellos mencionan tomado del libro del profesor Guerrero, Otomís y Tepehuas de la Sierra Oriental de Hidalgo y los otomís del Valle Mezquital. En la serranía se cuenta por varias personas que por las noches han llegado a ver brujas entre los cerros, las cuales en forma de bolas grandes de fuego aparecen en lo alto de la montaña como si fueran a rodar hacia abajo. Para configurar tales visiones funestas, es indispensable arrojarles rápidamente una prenda íntima de vestir, al mismo tiempo que rezar una oración cristiana, el Padre Nuestro o el Ave María. Entre los otomís del Valle del Mezquital se dice que las brujas se transfiguran en animales y que aparecen por las noches en forma de guajolote con los ojos enrojecidos y con un pie descarnado, en alusión a la antigua deidad Tezcatlipoca, el hechicero nocturno. Los niños recién nacidos pueden ser chupados por una bruja y morir asfixiados. Para evitarlo, hay que colocar tijeras, alfileres o un cuchillo en donde esté acostado el niño. La mujer embarazada debe cuidarse de la luna y sobre todo de los eclipses, ya que se cree que el niño sería mordido en los labios por la luna y nacería con labio leporino. El recién nacido está en peligro de morir si es que el padre o la madre tienen mala sombra, que se refiere a un remolino de vellos en la región lumbar del padre o de la madre. Un aspecto por demás interesante fue el que desarrolló la señora Rosalía Rosado sobre la vida sexual de la mujer otomí del Valle del Mezquital, que inicia con la pubertad y da paso al noviazgo y después a la vida conyugal. El embarazo y el parto constituyen entre los otomís eventos fundamentales en su vida y en sus creencias. El carácter mágico de la medicina tradicional merece también un lugar especial en el trabajo del profesor Guerrero. Numerosas son las enfermedades que los otomís nombran como mal de aire, mal de ojo, mal de espanto, mal de insulto y mal gálico. Los curanderos, brujos y parteras intervienen para curar y contrarrestar estos males empleando hierbas y prácticas de magia y hechicería. Raúl Guerrero fue también un gran estudioso de la poesía y los cantos otomís, y se encargó especialmente de recopilar la música y los cantares de este pueblo. El profesor Raúl Guerrero conoció y vivió la cultura otomí. Fue un incansable investigador que recorrió el Valle del Mezquital y la Sierra Oriental, reconociendo los sabores, los olores y los sonidos del pueblo otomí, estudiando su paisaje, su historia y su cultura material y espiritual, pero a la vez lamentándose de la pérdida de muchos de los elementos culturales que definieron por siglos a los otomís, en especial lo relacionado con su música tradicional. En palabras del mismo profesor, la tristeza me invadió al observar cómo en un lapso tan corto, digamos de 20 años a la fecha, era posible que se hubiera perdido casi absolutamente una de las mejores y más bellas muestras del sentimiento estético musical del pueblo otomí del Mezquital. Como hemos visto, numerosos son los temas que trabajó Raúl Guerrero, que ahora merecen una revisión a la luz de nuevos datos. Él planteó las bases para el estudio de esta rica cultura que hoy en día sigue tan viva como una fotografía en movimiento. Muchas gracias por su atención.